Gloria a Dios, y empezamos un nuevo tema hoy. Y la pregunta es, ¿y si nunca han oído hablar de Cristo? ¿Y si nunca han oído hablar de Cristo? En primer lugar, tenemos que establecer que si no conoces a Cristo, si no has entregado tu vida a Jesucristo y no le has llamado como Señor, no le has llamado amo, no te has sometido a su voluntad, entonces sigues en tus pecados y sigues perdido. Eso quiere decir que el día de tu muerte no estarás en el cielo, no estarás con Dios, pero estarás eternamente apartado de Él. Porque conforme a la palabra de Dios, el nombre de Cristo es el único nombre que te puede salvar. No hay otro Dios que te pueda salvar, no hay otra fe que te pueda salvar del infierno, no hay otro camino sino Jesucristo. Y por eso nos hacemos entonces esta pregunta, que mucha gente me hace esta pregunta cuando estoy hablando con ellos sobre Jesucristo y les explico lo que dice la palabra, que Cristo dijo que Él es el único camino, la única verdad y la única vida, y que no hay otra forma de llegar a conocer a nuestro Padre Celestial si no es a través de Jesús. Y la pregunta que me hacen es, ¿y si nunca han oído hablar de Cristo? Entonces, ¿qué pasará con ellos? Una buena pregunta, ¿verdad? Seguro que tú también te la has hecho alguna vez. Yo también me las he hecho muchas veces. Y vamos a intentar entender cómo responde la palabra de Dios en esto, cómo respondo yo y cómo Dios nos habla a través del Espíritu Santo. En primer lugar, tenemos que entender que Dios es justo. Dios es un Dios justo y cada decisión que Él toma, la entendamos o no la entendamos, cuando veamos las cosas conforme a su punto de vista, no tendremos otra opción que decir, es verdad Dios, eres justo, es verdad, lo que tú has decidido es lo correcto, aunque ahora no lo entendamos. Pero cuando veamos las cosas como Dios las ve y Dios nos revele de verdad lo que había en la oscuridad, lo que de verdad está pasando, entonces estaremos de acuerdo con Dios. Entonces, en primer lugar, Dios es justo. Llevamos unas semanas hablando de las parábolas, ¿verdad? Del reino de Dios, quién entrará, quién no entrará. Y había muchas cosas que hemos estudiado en esas semanas y esos meses, la verdad, porque eran unas 10 parábolas más o menos. Y la última parábola que vimos era en Lucas capítulo 19, donde vamos a ir un momentillo allí para refrescar una cosa que quiero apuntar para el tema de hoy. Y era en Lucas capítulo 19, el versículo 14, en la parábola de las minas, que también la mina también era un tipo de moneda que el maestro entregó para explicarnos Jesús sobre el reino de los cielos. Y dice, pero aquí estamos, el 13, y llamando a 10 de sus siervos, les dio 10 minas y les dijo, negociad con esto hasta que yo regrese. ¿Vale? Entonces, si os acordáis la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El resultado final fue que el que recibió solo 1, pues no hizo nada con él, Dios lo llama perezoso, malvado y lo echa fuera. En esta parábola ocurre lo mismo. Hay uno que no hace nada con la mina que Dios le da, con la cantidad de dinero que Dios le da, o el dueño le da, y también el dueño lo llama perezoso y malo y lo echa fuera. Y aquí veremos que en esta parábola hay 10 siervos y les da 10 minas. Quiere decir que les da 1 a cada uno. Eso me enseña a mí que Dios es justo, que todos tendremos la misma oportunidad de conocerle a Dios. Todos tendremos la oportunidad de una forma u otra
de conocerle a Dios, de entregarnos a Cristo y de entrar en el reino de los cielos. Ahora tú me dices, bueno, ¿y qué pasa con los indígenas de aquellos pueblos en las montañas, en las tribus esas perdidas? Pues ahí también Dios tiene respuesta y llegaremos a ver lo que dice Dios. Pero en primer lugar, ten en cuenta que hoy en día, con la tecnología que tenemos, hasta las aldeas más apartadas hay móviles, hay conexión a Internet. Y la palabra de Cristo está por todas las redes sociales. Allí donde hay tecnología, se puede oír la palabra de Dios. Cristo está llegando a todos los confines del mundo. No hay excusa. Habrá un grupo de personas muy pequeñas que aún no han oído nunca la palabra Jesús. Te garantizo, mínimo. Eso quiere decir que Cristo vuelve pronto. Cristo vuelve pronto, porque Él quiere que todas tengamos la oportunidad de conocerle a Él. En primer lugar, si queremos entender que Dios existe, que Dios de verdad existe, que hay un Dios, que hay un Creador, la palabra dice que no hay excusa para no creer en Dios. No hay excusa para no buscarlo. La creación, dice la palabra de Dios, es testimonio más que suficiente de que Dios existe, de que hay un Creador. En este momento estás viendo esta prédica o escuchándola a través de un móvil o de un ordenador o de una pantalla de televisión. Entonces, ese ordenador, ese móvil que tienes, no se vino a hacer y a combinar y a construirse por su cuenta al azar. No, hay un diseño, hay un diseñador, hay un arquitecto, hay un ingeniero, hay partes que tienen que ir conjuntamente puestas. No es algo de un Big Bang, como dicen, ¿no? La teoría de la ciencia, que el mundo se creó a través de una explosión y tras millones de años de errores, como que cayó todo bien y ahora es lo que tenemos. Pues eso es ridículo, porque tu móvil funciona porque alguien lo creó, alguien lo juntó las piezas y lo tienes en tu mano ahora porque alguien ha trabajado y lo ha creado para que tú lo puedas disfrutar. Pues así es también la creación, y la misma palabra nos dice que no hay excusa. Vamos a leerlo ahora. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Esta es un versículo que los ateos, cuando tú le haces leer este versículo, se quedan boquiabiertos porque el mismo Dios les dice, mira, no hay tutía que valga y no hay excusa para decir que yo no existo, porque Dios nos va a juzgar a raíz de lo que Él nos ha demostrado, ¿vale? Hay demasiada evidencia, demasiado testimonio de que Él es, de que Él existe, y no lo podemos negar. Si lo niegas es porque quieres. No te mientas a ti mismo, no mientas a los demás, sé sincero, y no importa si le niegas, niégalo, pero no digas que no existe. Lo que pasa es que no quieres seguirlo. ¿Por qué? Porque si hay un Dios, quiere decir que hay un juez. Si hay un juez, quiere decir que hay un juicio. Si hay un juicio, quiere decir que no puedes hacer lo que te da la gana sin pagar por ello. La gente que no cree en Dios normalmente son gente que tiene algo que esconder. Algo que esconder. Porque dice la palabra que la luz vino al mundo y la gente prefería estar en su oscuridad en vez de ir a la luz. ¿Por qué? Porque en la luz se manifestaban sus obras de maldad y preferían estar en la oscuridad. ¿Ok? Pero vamos aquí a Romanos capítulo 1, versículo 18 hacia adelante. Voy a leerlo entero, del 18 al 23. ¿Vale? Y hablamos aquí de cosas que Dios nos dice que son muy serias. Habla de idolatría, habla de hacer las cosas al revés,
y como Dios al final no le gusta nada de eso. Pues vamos aquí, Romanos capítulo 1, versículo 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. ¿Ok? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Aquí vamos a señalar esto un momentillo, que dice aquí, en el versículo 20, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Eso quiere decir que, viendo la creación, se manifiesta que Dios existe. No hay excusa que valga, no hay excusa que Dios va a aceptar para decir que tú no creías en Él, porque no había bastante evidencia, no había bastante testimonio. Y dice el 21, pues aún conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron las gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Quiere decir que esta gente se cree tan lista, que al final acaban oscurecidos en su mente y en su corazón. Se convierten en agentes de Satanás. Son personas que no piensan bien, que hacen lo malo y lo disfrutan, y no solo eso, llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Después el 22, esta me encanta. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Claramente dice que creyéndose ser muy listos eran idiotas. ¿Vale? Es lo que dice la palabra. Tú te crees súper listo, que tú lo sabes todo, pero eres un idiota, eres un tonto. Tonto totalmente porque no crees en Dios y te faltan dos luces de frente. Es lo que dice la palabra. ¿Vale? Es lo que dice Dios sobre ti. Cuando tú le niegas a Él, dice, está loco perdido. Y dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, ¿vale?, por una imagen en forma de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Aquí dice que la gente se creó estatuas, vírgenes, Josés y santos, y animales, vacas y cerdos y no sé qué, para adorar, piedras y estatuas. Y dice que cogió la gloria de Dios incorruptible y la convirtió en cosas corruptibles, cosas que van a morir, que incluso lo has hecho con tus manos y lo llamas Dios. Aquí vemos que la mente está cambiada. La mente está totalmente, lo que dice, reprobada. Una mente que no entiende, que no tiene dos luces de frente, que lo hace todo mal y al revés, y en vez de hacer el bien, solo acaba destruyendo no solo su vida, sino la vida de los demás. ¿Vale? En vez de darle honor al Creador, dice que le daban honor a la creación. La ciencia tiene todas las respuestas. Pues allí Dios te llama necio. En vez de traerle honra al Creador que te creó, que creó la tierra, ¿vale?, que es donde vas a recibir la salvación. Vas a ser salvo de esas mentiras del mundo. Tú vas y le das el poder, la adoración a la ciencia, a lo que ya está creado, a lo que tú puedes hacer juntando A y B creando C, y te crees Dios. Es como el que coge dos colores y los mezcla y dice, mira, he creado naranja, he juntado rosa con amarillo y lo junto y ahora creo naranja. Y ahora soy Dios, soy un creador. Estas tonterías son las que hace que nosotros, siendo gente capacitada para verlo todo y disfrutar de las cosas de Dios,
andamos como ciegos, buscando en la oscuridad y llevando a otros a esa misma oscuridad. Dios nos llama necios. Y eso es una forma de rebeldía, ¿vale? Entonces, no hay excusa para decir que Dios no existe, ¿vale? Empezamos con ese fundamento, ¿vale? No hay excusa para decir que no hay un creador. Ahora, ¿qué pasa con eso? Pues hay solo un creador y su nombre es Jesucristo. Lo dice la palabra de Dios, que todo fue creado por Él, por Cristo y para Cristo. Y nada de lo que está creado no fue creado sino por Él. Todo es por Él y para Él. Incluye a ti y a mí. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esto? Ya sabemos que hay un creador, que todos van a tener la oportunidad de declarar y confesar que hay un creador. No hay excusa para decir que Dios no existe. Y si la hay, es que te la has inventado. Te la has inventado y, como he dicho antes, lo que pasa es que no quieres creer. No quieres creer y punto. A mí no me importa que tú me digas que no quieres creer. Te respeto más, de verdad, te digo la verdad. Yo te respeto más a ti si tú me dices, mira, creo que hay un Dios, sí creo que hay un creador, pero no quiero creer en Él, no quiero seguirlo. De esta manera yo te respeto mucho más. Porque de otra manera me estás mintiendo a la cara, te estás mintiendo a ti mismo y te estás haciendo el súper listo, pero en verdad eres necio. Prefiero que digas, creo en Dios, sé que existe, pero no quiero seguirle. Y punto. Y esa es tu decisión. Y eso lo respeto. Eso, claro, tiene sus consecuencias. También te advierto sobre eso. Pues entonces vamos a preguntarnos ahora sobre ¿y qué pasa con los inocentes? Bueno, en primer lugar, nadie es inocente. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo, en Juan capítulo 3 creo que es, Nicodemo viene a Jesús y le dice, buen maestro, maestro bueno. Jesús le responde y dice, nadie es bueno, salvo Dios. Nadie es bueno. Mira, tú y yo somos malísimas personas. Si piensas en el pasado, ¿cómo eras antes? ¿Qué es lo que hacías a puerta cerrada? ¿Qué es lo que sigues haciendo a puerta cerrada? ¿Qué pensamientos pasan por tu mente que nadie sabe menos tú? Somos gente malvada y mala, y es solo Dios quien nos puede cambiar por dentro y nos da esta oportunidad de vivir la vida que Él ha deseado por nosotros. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos con los inocentes? En primer lugar, no hay nadie inocente. Los únicos inocentes que sabemos que yo declaro inocente son los niños pequeños, ¿vale? Los que aún no tienen edad de poder discernir bien entre lo bueno y lo malo, esos son inocentes, o los discapacitados mentales. Aquellos también son inocentes porque son como niños y no entienden mucho de lo bueno y lo malo. Hay una capacidad mental muy limitada y por eso también son inocentes. Este tipo de personas, Dios claro que tiene su gracia para ellos y ellos no serán condenados, no verán un juicio de parte de Dios. No hay condenación para ellos, está claro, porque Dios los tiene en su regazo, los tiene abrazados como niños inocentes que no entienden todavía el bien y el mal, y también la gente con discapacidad mental, Dios los tiene guardados en su corazón. Pero también te digo que hoy en día los niños cada vez son más y más listos, más y más jóvenes, porque han sido expuestos a más y más maldad con más antelación. Anteriormente yo diría que un niño de 8, 10 años, 12 años seguía siendo inocente. Hoy en día, con 6 años, 7 años, ya incluso antes, ya has visto muchas cosas horribles, ya sabes lo que es bueno, lo que es malo, has visto pornografía, estás metido en cosas horribles y oscuras y todo es lo que la sociedad nos enseña. Pues yo creo que hoy en día un niño joven, 5 o 6 años,
ya está en peligro de ese juicio final. Al menos que se arrepienta y se entregue a Cristo y busque a Dios ahí donde está. ¿Ok? Ahora, decíamos, bueno, esta gente, estas tribus que están por allí, ¿qué pasa con ellos? Que son gente inocente. Te repito otra vez, nadie es inocente. Vamos a ver lo que dice la palabra sobre esto, ¿verdad? Sobre quién es inocente, quién es bueno y quién no lo es. Romanos capítulo 3. Vamos allí un momentillo. El libro de Romanos es un libro precioso, un libro duro de leer, duro en el sentido de que te dice las cosas tal como son, te dice la verdad tal como es. Y cuando leas el libro de Romanos, léelo unas cuantas veces, léelo con tranquilidad, léelo despacito y verás como Dios te habla al corazón sobre muchas cosas sobre ti y también sobre Él, sobre quién Él es, sobre el poder que tienes en Él, sobre el poder que Él tiene y sobre cuánto te ama. Y también verás cómo nosotros somos rebeldes una y otra vez a través del libro de Romanos. Vamos allí al capítulo 3. Versículo 10. Vamos allá. Romanos capítulo 3, versículo 10. Aquí está repitiendo un texto, creo que es del Antiguo Testamento, pero lo repite aquí y dice, como está escrito, por eso dice eso, por eso dice como está escrito, porque está hablando de un texto antiguo y lo está repitiendo aquí Pablo y dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Toma ya. Entonces, cuando alguien te diga, bueno, yo es que creo en Dios y yo lo amo, pues está mintiendo. Porque la palabra nos dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Después dice, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso te incluye a ti y a mí. Nunca digas, yo soy buena persona, yo hago lo bueno. No, conforme a esta palabra, tú estás igual de podrido que el incrédulo. ¿Qué pasa? Que Dios nos cambia. Es Dios quien nos da el querer y el hacer su voluntad. No eres tú, no soy yo. Si no hubiera un árbitro, si no hubiera un Dios que ve y que nos va a juzgar, si no hubiera consecuencias de nuestras acciones, tú y yo seríamos malvados, no, lo peor, lo siguiente. Seríamos gente, horrible. Ni te cuento lo que pasa por mi mente si no hubiera consecuencias de mis acciones. Por eso dice a Dios que nadie es bueno, ni uno le busca de verdad. Porque es Dios quien nos pone en el corazón el querer y el hacer la voluntad de Dios. Jesús dice, tú no me escogiste a mí, yo te escogí a ti, porque yo te quería. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído de parte de Dios? Bueno, en primer lugar, están igual de perdidos que estábamos tú y yo antes. Pero al mismo tiempo, Dios también les va a dar una oportunidad. Dios le va a dar la oportunidad de arrepentirse. Dios le va a dar la oportunidad de hacer bien las cosas. Y Dios le va a dar la oportunidad de que se entreguen a Jesucristo de una forma o de otra. Vamos un momentillo a Deuteronomio, Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 4. Versículo 29. Vamos allí, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29. ¿Qué nos dice aquí? A ver, leámoslo juntos. ¿Qué dice? Dice, pero desde allí buscarás al Señor tu Dios y lo hallarás, si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Esta es una promesa muy bonita porque dice que si tú de verdad te das cuenta de que te falta algo en la vida,
de que algo no va bien, de que llevas muchos años haciendo lo mismo y hay una cosa en tu vida que no encaja, sabes que falta algo y de verdad buscas a Dios y dices, Señor, yo quiero conocerte, sé que hay más en la vida, sé que hay mucho más de lo que estoy viendo, sé que esto no lo puede ser todo, vas el día tras día con un vacío dentro, da igual el dinero que tengas, las relaciones que tengas, lo que comas, lo que bebas, lo que fumes, da igual, acabas con el mismo vacío cada noche, sabiendo que no estás satisfecho de la vida, pues ahí es cuando buscas a Dios y dices, Dios, aquí falta algo. Yo te busco a ti, quiero esto en mi vida. Dice que si lo buscas de todo corazón, con toda tu alma, lo encontrarás. Eso quiere decir que Dios se encargará de que alguien en tu entorno, en tu alrededor, te hable de Jesucristo. Te hable de Jesucristo. Y si tú ves tu vida, verás cuánta gente, si todavía sigues sin conocerle a Dios, sin conocerle a Cristo como tu Dios, piensa atrás en cuánta gente ya te ha hablado de Cristo y tú les has rechazado. Y si no, piensa atrás de cuando tú conociste a Cristo, Dios envió a alguien a tu vida. Es porque tú le buscabas. Tú le buscabas de una forma que ni tú tampoco sabías. Tú le buscabas y Él trajo a alguien. Esta gente que está en las tribus, en los montes, aunque nadie llegue a ellos, Dios dice que si le buscan a Él, si le buscan al Creador de lo que ven, al Creador del sol, no al sol. No es que adoren al sol, ni que adoren a las estrellas, ni a la luna, porque es lo que hacen los idólatras. Pero si buscan al que creó todo esto, sabiendo que hay un creador, entendiéndolo en su mente y lo desean, de una forma u otra Dios se encargará de que le encuentren. O bien Él se manifestará a ellos de una manera especial, o bien a través de Cristo, a través de un misionero, o a través de alguien. Por eso es tan importante que tú y yo no paremos de hablar de Dios a las personas. No paremos de apoyar a los misioneros, a las iglesias que mandan a la gente fuera, a todas las partes del mundo. No paremos de ayudar a aquellos que están llegando a esos lugares remotos donde nadie ha predicado la palabra del Evangelio de Jesucristo. Porque esto tiene que ocurrir. Mira, Romanos capítulo 10, otra vez Romanos, vamos allí, el capítulo 10 otra vez. Un versículo muy bonito. Romanos, otra vez Nuevo Testamento, capítulo 10 de nuevo, esta vez el versículo 14 y 15. Primero vamos a ver el 13. Dice, porque todo aquel que invoque, llame el nombre del Señor, será salvo. ¿Cómo pues invocarán? ¿Cómo pues llamarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Eso habla de ti y de mí. Cuán preciosos son tus pies y los míos cuando vamos predicando sobre Jesucristo. Dice la palabra, ¿cómo oirán del Salvador si nadie les habla del Salvador Jesucristo? ¿Cómo incluso la gente aquí en España sabrá que Cristo es el único camino si tú no abres tu boca y se lo cuentas? Mira, te sorprenderá la cantidad de gente que han nacido en este país, en la iglesia, han ido a la iglesia toda su vida, pero aún no conocen a Jesucristo. Conocen religión muerta, conocen adorar a estatuas y cantar canciones y hacer oraciones escritas, pero no tienen una relación íntima y personal con Jesucristo, su Creador. No saben que Cristo es el único camino, el único a quien se le puede adorar, el único a quien se le puede orar o rezar, como se dice también.
Y te sorprendería que cuánta gente no conoce eso, y cuando tú le hablas a ellos de esto, muchos la primera vez que lo oyen. Yo me acuerdo hace muchos años, hace unos 8 años más o menos, 7 o 8 años, en Gibraltar. Estábamos viviendo allí un tiempo y yo salía mucho a la calle a predicar con mi guitarra, a hablar con la gente, y muchas veces venían grupos de estudiantes para su viaje de escuela, ¿no? Que tienen final del año, su viaje de escuela, final del curso, y muchos grupos venían de jóvenes a Gibraltar, y yo estaba en la calle cantando canciones, hablando con ellos, y hablaba con grupos de 20, 30 jóvenes a la vez, y les hablaba del Evangelio, les hablaba de Jesucristo, de que Cristo vino para salvarle de sus pecados, para que tuviera una vida eterna con Él. Y sabes que la gran mayoría no habían oído sobre Jesucristo y lo que Él vino a hacer. Habían oído de la iglesia, de María, de no sé qué, del Papa, del cura, pero no habían escuchado el mensaje sencillo del Evangelio. Y eso me hizo entender que aunque tú te creas que estamos viviendo en un país cristiano o católico, un país donde hay iglesia en todos los pueblos, la gran mayoría aún no conoce que Cristo vive, que Cristo es real, que Él vino para librarte de las obras de Satanás, que Él vino para restablecer tu relación con Dios de nuevo, para reconciliarte de nuevo con tu Padre, con tu Creador, que el pecado te había separado de Él. Porque la gran mayoría sigue una religión muerta, sigue una religión que se ha pasado de sus padres a ellos y no entienden que hay que tener una relación personal con Cristo y que esa relación te va a dar vida y vida en abundancia, no la que tienes ahora mismo. Entonces, ¿qué hacemos con estos que nunca han oído? Pues Dios, como te he dicho, se encargará de que ellos reciban la palabra de Dios. Si tienen hambre y sed de justicia, ¿qué dice la palabra? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Aquellos que tienen hambre de justicia verán a Dios. Dios se encargará de que sean, a una forma u otra, sean llegados con el Evangelio de Jesucristo, o de una forma u otra, Él verá su deseo de seguirle a Dios. Y Él le juzgará conforme a esas acciones. Mira, la semana que viene seguiremos con ese tema para que veamos más claramente que si hacemos lo bueno, si hacemos lo que sabemos que está bien en los ojos de Dios, que ahí habrá una salvación, ahí habrá una forma de que Dios nos toque el corazón para que seamos justificados delante de Él. Porque claro, antes de que viniera Jesucristo, ¿cómo se salvaba la gente? También pregúntate eso. Yo también lo pregunté. La respuesta está en la palabra. Lo veremos semana que viene. Antes de que viniera Jesucristo, ¿cómo se salvaba la gente? Pues era a través de unas cosas que se hacían y que se decían y que se creían, y eso era como Dios te justificaba. Quiere decir que tú podías estar delante de Él sin pecado, porque tú mirabas hacia el futuro, hacia la obra que Dios va a hacer, que va a ser sobre la cruz a través de Jesucristo. Tú tenías fe en esa obra, Dice la palabra que Abraham fue justificado ¿por qué? No porque era buena persona, no porque era rico, no porque obedeció, sino por su fe. Abraham fue justificado por su fe en la obra de Dios, su fe en lo que Dios iba a hacer en su vida. Entonces te animo con esto, y en primer lugar entendemos que nadie es bueno, que Dios se encargará de todos aquellos que nunca han oído hablar de Cristo. Pero si tú has oído hablar de Cristo ahora mismo, como me estás escuchando ahora, y rechazas a Jesucristo, entonces vas directo al infierno. Eso dice la palabra. Si tú rechazas el conocimiento de Jesucristo, si Él ya ha hecho su parte y te ha enviado a alguien,
o algún mensaje o alguna cosa que te hace hablar de Jesucristo para que tú te arrepientas y no lo haces, no hay excusa que valga, vas de cabeza al infierno. Tu única opción es entregarte a Cristo, que Él te limpie por dentro, que te quite tus pecados y que te haga una nueva criatura para poder hacer lo que Él quiere que hagas, que es vivir una vida santa, una vida correcta, una vida en abundancia y una vida conforme a su palabra. ¿Que no puedes? Bienvenido al club. Yo tampoco puedo. Pero Él es quien hace el querer y el hacer de su voluntad en mi vida y en la tuya. Tú no puedes. Tú no puedes por tus fuerzas. Solo no puedes. Dios hace ese cambio. No esperes más. Entrégate ahora mismo ahí donde estás a Cristo. Hoy mismo hazlo y permite que Él cambie tu vida, porque tú no podrás por tu cuenta. Él hace un milagro sobrenatural que no solo tú quedarás sorprendido, pero todos los que te conocen se quedarán sorprendidos por cómo has cambiado. Incluso te llamarán loco y loca y extremista y no sé qué, no sé cuánto, porque no entenderán cómo de repente amas tanto a Dios, cómo de repente las cosas del pasado ya no te afectan, ya eres otra persona, con otra dignidad, con otra forma de ser, ya no eres como ellos, porque ahora perteneces a Cristo y Cristo ha hecho una obra maravillosa en tu vida, ¿verdad? Entrégate ahora, entrégate hoy, no lo dejes hasta más tarde. Seguiremos con este tiempo, con esta parábola, con esta enseñanza la semana que viene y veremos cómo Dios trataba con las cosas en el Antiguo Testamento para aquellos que todavía no habían conocido ni a Dios ni a Jesucristo, y Jesucristo está todavía por venir en el futuro. Tú y yo ahora tenemos a Cristo que ya fue a la cruz, pagó por nuestros pecados y solo con aceptar su nombre estamos salvos, porque Él lo hizo todo por nosotros. Él es nuestro abogado y Él nos defiende delante de Dios y delante de Satanás, que nos acusa día y noche. Pero tenemos un abogado defensor, que es Jesucristo, para todos aquellos que le han llamado Señor y Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y seguiremos, como hemos dicho, la semana que viene con ese tema. Gracias, Señor.